resistencia a antimicrobianos, que ahorita es un problema de salud pública. He tenido la oportunidad de ser coautorea de unos libros, como uno como este, que es Compendio de Imágenes en Parasitología Veterinaria. Estoy todavía trabajando en 2 artículos para publicación. Uno está en revisión, el otro sí estoy terminando la parte de análisis. Y ahorita tengo la fortuna de ser docente de tiempo completo de una universidad que es la Universidad Antonio Nariño, es en Colombia, estoy en el suroccidente en Popayán, doy clases de fauna, tengo otras materias y empezamos el semillero de investigación en etología, medicina y conservación de fauna silvestre, justo por el interés de los estudiantes de querer abarcar estos temas y porque Colombia es biodiverso. O sea, los países tropicales y suramericanos son ricos en fauna y a veces no sabemos de hecho. Entonces es como un poco de la trayectoria en amplios rasgos que he tenido. He trabajado igual en otros centros de rescate, he tenido la oportunidad de hacer proyectos de investigación en Costa Rica, en Perú. Entonces he tenido la oportunidad de conocer diferentes áreas. La idea de hoy, o de estos 3 días, es ofrecerles a ustedes un pequeño taller dando a conocer los manejos que hace el médico veterinario frente a diferentes ámbitos, frente a medicina de zoológicos o animales de zoológicos, frente a centros de rescate, a tráfico ilegal. ¿Con qué fin? Con que tengamos una capacitación adecuada para poder trabajar con estas especies y el manejo de las mismas, porque son muy diferentes a los animales domésticos en muchos aspectos. Hoy, empezando, voy a hacer énfasis en el papel del médico veterinario en santuarios y centros de rescate. Vamos a hablar un poco de las funciones que tenemos, la importancia de trabajar en equipo, qué es lo que debemos hacer, cómo trabajamos con estos animales. Entonces, para empezar, les voy a empezar como a dar una pequeña charla sobre algo importantísimo que muchas veces no nos gusta y es taxonomía. Desafortunadamente en veterinaria no nos dan esta parte de taxonomía, lo dan más hacia el aspecto de biología y zoología, pero es muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita estamos reunidos personas de diferentes países. Si yo voy a un lugar y me dan el nombre común de un animal, digamos, acá yo les digo chigüiros, en otro lugar son capibaras, en otro lugar les pueden decir otro nombre. Cuando uno llega y le dicen, doctor, qué pena, es que se me enfermó el chigüiro, y uno dice, ok, yo me imagino, el chigüiro, ya sé quién es, pero te dan un nombre común que vamos como, ¿de qué me están hablando? ¿Qué animales? Vamos a hacer un manejo de, dice, Dios mío, no tengo ni idea a qué me voy a exponer o qué es lo que vamos a manejar. Por lo tanto, la taxonomía pues, se maneja desde hace mucho tiempo. Hay categorías taxonómicas que realmente lo que hacen es clasificar y reunir características de un grupo de animales. Y en fauna, los veterinarios de fauna usamos este sistema y esta página web. Se llama ITIS y lo que hacemos es, acá les puse las capturas de pantalla, es poner o el nombre común o el nombre científico y ahí ya sabemos a qué pertenece, a qué orden, a qué familia, a qué clase, como características generales, y nosotros hablamos principalmente nuestro lenguaje universal, esa base de nombres científicos, para saber de qué especie estamos hablando. Obviamente resalto que los taxonomistas cambian mucho de estos nombres, pero están siempre entre el mismo rango. Otra parte muy importante que trabajamos en fauna es esta página, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. IUCN en inglés. Esta, cuando trabajamos con especies en hábitat natural o como tal in situ. Alejandra, pena que te interrumpa. Abigail nos Sí, pregunta si la página del ITIS es de libre acceso. sí, todas estas páginas son de libre acceso. Solo ustedes ponen www, por ejemplo, .itis.gov, les aparece y ya ponen o nombre común. La mayoría de estas páginas van a estar en inglés, pero hay algunas que tienen español o francés también. Y pones el nombre científico y ahí ya te da a buscar y te da la clasificación que Carlos Linneo le dio y también los cambios que se ha dado en el transcurso de los años. Entonces son totalmente gratuitas, esta y las otras que les voy a comentar. Gracias, Aleja. Ian, pues me perdí un poquito, pero dice Ian Vargas que hizo como tal vez un comentario que dice que equivale también con la variedad de especies y subespecies de acuerdo al país o región, como las diferentes especies de mono capuchino. Sí, hay ahorita mucha investigación en ciertas especies
y se está haciendo mucha genética de la conservación, más cuando hay tráficos y en centros de rescate, cuando se quiere hacer reintroducción y liberación en áreas específicas, se están tomando muestras y con eso ya sabemos a qué área geográfica pertenece. Entonces, cuando no tenemos la subespecie, le ponemos, digamos, los capuchinos son cebus, cebus sp. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos cebus sp acá, van a salir una cantidad de subespecies que se pueden relacionar, pero depende también de las características genéticas. Vamos a decir, si es un Zapajusapela o qué tipo de cebus tenemos en ese momento, pero sí depende mucho de las características. Pero esta es como una idea general para manejar como tal el género y la especie y todos hablar un mismo lenguaje y no confundirnos y que vayamos a decir, es que voy a ver una rabo de ají. ¿Qué me suena rabo de ají? ¿Qué es rabo de ají? No, pues una venenosísima serpiente que me puede matar. Entonces es también para tener como esa relación y saber a qué nos vamos a enfrentar. Ya retomando esta parte de la IUCN, esta es la que nos da la información de las especies que están en peligro de extinción. Es una página donde diferentes instituciones llenan esta base de datos, por decirlo así. Esta también está en español y en inglés. Ustedes cuando ingresan les piden o el nombre común o el nombre científico. Y luego lo que les desglosa es si esa especie está sin problema de conservación, está en amenaza, está vulnerable o está en peligro crítico o normalmente está extinto en vida silvestre. ¿Para qué nos sirve esto? Cuando estamos haciendo trabajos de investigación, cuando estamos trabajando en proyectos de conservación, nos dice como, ok, ¿cuál es el riesgo de que si no buscamos estrategias para solventar problemas, esa especie se va a extinguir en vida libre? Y ahí podemos evaluar también como tasas y características principales de las especies. O sea, también pueden acceder sin ningún problema y pueden hacer una cuenta totalmente gratis y lo que hace es que les llega a su correo actualizaciones constantes. Otra página muy importante es el CITES. Este se maneja, es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Es un acuerdo internacional que se maneja a nivel mundial. ¿Para qué es? Este CITES tiene 3 apéndices. Con esos apéndices clasifican las especies, si esas especies pueden ser de zoocriadero, es decir, son animales que nacen y se crían para poder exportar, o definitivamente no se pueden exportar porque están amenazadas. Cuando nosotros vamos a hacer un manejo o trasladar algún animal o algunas muestras para investigación o tejido, los países, digamos, si yo voy a mandar algo de Colombia a Francia, yo tengo que emitir un permiso de CITES diciendo que voy a enviar pelo como tal de mono capuchino, porque estoy haciendo una investigación con ADN y la voy a enviar a Francia. Tanto Francia como Colombia tenemos que hacer un CITES o un permiso, tienen que tener la misma información, esos CITES tienen que pasar obviamente por las autoridades representantes de cada país con las firmas respectivas y cuando hacemos ese envío, sea por correo o los llevamos al aeropuerto, si nos dicen lleva muestras biológicas, lleva algo, cuando se hacen un traslado de especies, ese CITES es el que nos dice si es legal y estamos movilizándola por esta o esta razón. Entonces eso es lo que es el CITES, es un permiso y depende también los apéndices. Por ejemplo, hay especies que están durante el tráfico de fauna silvestre que están en el apéndice 3 y ese es donde encarcelan también a las personas que las están traficando. Dicen como esto no está autorizado, están en peligro de extinción y usted las está sacando del entorno. Entonces puede con esto hacer un declive mayor. Esta también está en español y está en inglés. ¿Para qué es esto? En las páginas, en la página cuando ustedes entren, les dice la lista de las diferentes especies. Bueno, esa es como una parte importante de normatividad y para conocer con qué especies estamos trabajando. Como médicos veterinarios, la carrera tiene muchísimas áreas, muchísimas. Afortunadamente, la educación ha aumentado y nosotros como profesionales, como futuros colegas, tenemos que enseñarle también a los ciudadanos, con las personas que nos relacionamos, que la veterinaria no es estudiar para hacer estética o para cortarle las uñas al perro o solo poner vacunas. Estamos hablando de medicina, porque muchas veces todavía hay esa idea en las diferentes ciudades y es,
pero ¿por qué me va a cobrar ese precio por la consulta? Pero si yo solo quiero bañar mi perro, solo quiero que le oprima las glándulas porque se está molestando la región anal. Como, Dios mío, es medicina. Antes nosotros tenemos mucha mayor información que medicina humana porque trabajamos muchas especies y también diferentes áreas. Depende de las áreas que a ustedes les guste. Lo más importante, lo que les aconsejo, es lo que a ustedes les guste, enfóquense desde ya. Si están estudiando, aprovechen y tengan la oportunidad de con las universidades ir a diferentes cursos, a conferencias. Cuando estamos ya terminando la carrera, a veces ni sabemos a qué nos vamos a dedicar y decimos una cosa y terminamos en otra. Entonces, si ustedes ven, hay medicina interna, patología, reproducción, genética, cirugía, o sea, tenemos tantas áreas que tenemos aún y falta por explotar. Investigación, medicina de la conservación. Entonces, enfóquense en lo que a ustedes les vaya gustando para que tengan pasión, para que en serio se levanten cada mañana y digan, esto es lo que yo quería, definitivamente. Y no tengan como esa frustración de por qué no lo hice. Cuando hablamos de fauna silvestre, hay como muchos vacíos en ciertas áreas. Cuando estamos en clínica, ¿qué tenemos que saber? Conocimientos básicos. O sea, hablar de las especies, la biología, el hábitat, la dieta es vital, pero ya cuando tenemos algún problema de salud, alguna alteración, alguna signología distinta, nosotros a veces no tenemos dosis o decimos, ¿será que este tratamiento funciona? ¿Será que no? ¿Qué es importante acá? La medicina basada en evidencias. Hacer referencia a artículos científicos, estudios que se hayan hecho, reportes de caso, decir, mira, en Estados Unidos tuvieron este caso y lo manejaron de tal manera. Tuvieron una torsión gástrica en un conejo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Hacemos un procedimiento quirúrgico inmediatamente? ¿O podemos dar medicación? ¿O podemos retirar, digamos, todo el gas y todo lo que se está generando? Pero es que estas especies no eructan o no vomitan. ¿Cómo vamos a hacer? Todo eso nos ayuda en los artículos. Acá les doy una de las principales páginas donde ustedes van a encontrar artículos científicos, reportes de caso, investigaciones que se trabajan en fauna silvestre, tanto en medicina interna, clínica, cirugía, enfermedades emergentes, conservación, genética, biología. Algunas están asociadas, pues tienen relación con las asociaciones de medicinas zoológicos de Estados Unidos, de Europa. Algunos ustedes se tienen que inscribir y es un precio, digamos, o una suscripción anual. Otras son totalmente gratuitos o de open access, pero lo importante es que ustedes, toda esa información sea científica y comprobada. No en el blog Pepito Pérez me dijo que los conejos tienen crecimiento de los dientes y con el corta uñas, ¡pum!, le corto los dientes y va a quedar perfecto, sino que sea información verídica, que tengamos la capacidad y el poder de evaluar y tener nuestro criterio para hacerlo, pero bajo unos requerimientos específicos. Aleja, ¿Por qué estamos? antes de Dime. continuar, las personas que estén interesadas en los links, de todos los links que Aleja nos ha compartido hasta el momento para que ustedes puedan tenerlo, no se preocupen que el día de mañana Aleja nos puede pasar todos estos links y los pasamos por correo electrónico o por el grupo, en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Así que no se preocupen. Claro que sí, porque también me tienen que decir, porque los estudiantes que me conocen, yo hablo a veces muy rápido y me pasó en México y me ha pasado en Colombia. Hablo muy rápido y como es algo que me encanta y me apasiona, yo voy. Entonces también me dicen, si voy muy rápido, me dicen como, espera un momento, toma un aire, toma un respiro. Me van diciendo, porque Vale, sí suelo Aleja. hablar muy rápido. Vas bien, vas súper bien. Gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, ¿por qué tenemos que estudiar? ¿Por qué queremos trabajar con fauna, mascotas no convencionales? Porque es ese interés. Si hace 20 años era como perros y gatos, vacas, caballos, reproducción, inseminación artificial, pero actualmente en los últimos años ha habido un interés por estudiar, por tener cursos continuos, educación continua, diplomados. ¿Por qué es esto? Uno, por la presencia de mascotas no convencionales, se están volviendo ya animales domésticos. Dos, por el tráfico ilegal que hay de fauna silvestre. ¿Esto a qué nos lleva? A que lleguen mascotas a las clínicas, a que lleguen animales en muy malas condiciones a los centros de rescate, a que conozcamos más de centros de conservación, de zoológicos también, o hagamos investigación in situ, es decir, en el bosque, en la selva. Por eso necesitamos hacer una constante capacitación de todos nosotros.
A pesar de que yo me gradué en el 2013, yo tengo que seguir estudiando porque es medicina. La medicina va avanzando, tenemos tecnología, tenemos más medicamentos, tenemos nuevas técnicas. Tenemos que estar en constante capacitación. ¿Para qué? Para ofrecer una calidad de vida, un bienestar adecuado a los animales. Importantísimo, y por eso se lo resalto en este cuadro, bioseguridad. No por ser veterinarios vamos a estar sin una mano, no por ser veterinarios vamos a estar llenos de caca de vaca, llenos de orina de caballos. No, bioseguridad, tenemos nuestros implementos, usamos guantes, afortunadamente yo tengo mis 10 dedos en las manos, tengo mi cuerpo completo. He tenido algunas mordidas de animales, sí, 2, 3 veces, porque suele pasar si no tenemos un manejo adecuado, de pronto la capacitación adecuada a una persona que esté haciendo la sujeción, pero lo importante es cuidarnos nosotros y cuidarlos a ellos también. Entonces no es muy bonito cuando una persona llega, ay, mira, es que acá tengo una lesión en este brazo y fue una cobra, es que acá estaba con un jaguar y pues jugué con él y me rasguñó. Como, no, un momento, eso no es ser un buen profesional, no hay bioseguridad y hay una cantidad de agentes patógenos que se pueden pasar. También cuando trabajamos con fauna silvestre, ¿qué necesitamos? ¿O cuál es la idea? Nosotros no podemos trabajar como médicos veterinarios solos en ningún lugar, ni en una clínica, ni en una producción, ni en un quirófano, ni en un laboratorio. ¿Por qué? Porque necesitamos más personas para llevar a cabo y pues lo que debemos hacer y solventar un problema. Necesitamos en fauna silvestre trabajar con biólogos, con zootecnistas, administradores, y en el día a día van a ver que es tan importante tener un equipo sólido para trabajar y personal capacitado. Pero como les decía y les recalco, saber de biología, saber de anatomía, de la fisiología. ¿Para qué? Para saber si son presas, si son depredadores, si son herbívoros, omnívoros, qué tipo de enfermedades pueden tener. Y a esto vienen estas imágenes. Acá podemos, ustedes me dirán, por ejemplo, nosotros como veterinarios de fauna silvestre necesitamos un lugar específico para trabajar con ellos. ¿Qué opinan ustedes? Ah, yo no puedo ver el chat, pero ¿qué opinan? No, no te preocupes, Necesitamos, ya te voy leyendo. No, Camila, un estudiante susteña, Camila Amaya dice, sí señora, necesitamos áreas de manejo especiales. Daniel Chacón dice que depende de las circunstancias. Y Santiago Martínez dice, sí, claro. si necesitamos un lugar específico, sí, pero nosotros como veterinarios de fauna silvestre podemos trabajar en diferentes partes, es decir, no siempre vamos a necesitar un quirófano con toda la tecnología, por ejemplo, porque no vamos a tener unas cirugías, sería increíble, pero muchos de los lugares no cuentan con estos quirófanos. Pero para trabajar con fauna, por ejemplo, depende del animal, nosotros hacemos derribos, anestesias en la misma zona de manejo. Estas imágenes de abajo son de el Parque Ecológico Sacango en Toluca, en México, donde hacíamos anestesia, por ejemplo, de los herbívoros en su misma zona. Lo que se hace es separar al individuo, que haya una seguridad adecuada, se dardea, se anestesia y se hace el procedimiento que se requiere. Se pueden hacer entrenamientos, como este elefante tiene la infraestructura adecuada para hacerle podología, perdón. Y esta imagen, por ejemplo, superior derecha, en Costa Rica, estábamos buscando anfibios y reptiles en la noche para evaluar la diversidad que había y qué especies tenemos. Entonces, realmente nosotros tenemos un sinfín de lugares donde trabajar, siempre y cuando tengamos un equipo adecuado, tengamos un objetivo y bioseguridad ante todo. Como veterinarios de fauna silvestre, podemos trabajar en centros de rescate. ¿Qué son los centros de rescate? Son aquellos lugares donde se brinda atención, el cuidado especial, tanto biológico, zootécnico y médico, a especies de tráfico principalmente, a especies incautadas o de entrega voluntaria que personas tenían en la casa, también como animales atropellados que estén en accidentes, llegan allí, ya que se tiene como la primera medida para atenderlos, tomarles muestras, evaluar su pronóstico y de ahí decidir si podemos rehabilitarlos, o sea, es decir, tratarlos y poder liberarlos y devolverlos a su hábitat, que es lo ideal. Cuando hablamos de un santuario es totalmente diferente porque son lugares totalmente naturales, muy amplios, abiertos,
que la idea es ahí tener animales que estén en unas condiciones totalmente cercanas a su hábitat natural, que se pueden liberar en un momento, si no, tienen que tener las condiciones, aunque sea el 90-95% similar a su hábitat natural, pero que no esté en contacto con los humanos. Hay algunos santuarios que hacen ecoturismo, por ejemplo, en Tacugama, en África, donde yo estaba, se hace ecoturismo, pero las personas están más o menos a 15 metros de distancia y aún como en un mirador, los chimpancés están acá abajo y ellos no están nunca en contacto directo con los chimpancés. Pueden que los vean como pueden que no, porque allá tienen zonas abiertas de bosque y las personas dicen, ay, pero yo vine a ver chimpancés. Señora, es un santuario. Puede que los animales vengan, como puede que no, porque tienen hectáreas de bosque donde estar todo el día. Cuando hablamos de zoológicos, este es un... Guadalupe tiene una pregunta en relación al tema que estabas hablando de tener los espacios ideales para el tema del manejo. Ella pregunta que si es recomendable trabajar en campo cuando se trata de una cirugía de urgencia. Bueno, ha pasado que cuando estás, por ejemplo, en campo y, por ejemplo, estás en un santuario, aunque los santuarios deben tener un área de hospital y un quirófano. Los centros de rescate también. Puede que no tengan los equipos adecuados, eso sí, pero sí ideal que haya una mesa, que hayan los equipos mínimos para hacer una anestesia, suturas, hacer monitoreo multiparámetros y antibióticos. Cuando, por ejemplo, no tenemos o no hay las condiciones y el animal está medio estable, lo que intentamos es estabilizarlo lo más posible que se pueda y enviarlo a un lugar que tenga las condiciones respectivas. Cuando es algo que está como tal en riesgo o poniendo en riesgo la vida del animal, pero que se pueda movilizar. También, por ejemplo, en megavertebrados es muy difícil tener las condiciones o el área adecuada. Lo que se hace es movilizar todo al área o donde está el individuo, anestesiar y hacer el manejo y la cirugía, y pues se llevan los campos, se llevan los fluidos y se trata de hacer con las normas asépticas que más se pueda, pero no va a ser como un quirófano de un hospital, pero se intenta hacer así. Y ahorita más adelante les voy a mostrar unas fotos y unos manejos que hubo donde nos tocó movilizar unos animales porque había una zona donde no había hospital ni atención veterinaria, pero lo principal es estabilizar, pero es una muy buena pregunta, porque a veces uno dice, ¿y qué hacemos? Entonces, siempre lo ideal cuando vamos a ir a campo o a bosque, llevar un kit básico por cualquier cosa que se presente. Entonces, retomando esta parte, la parte de los zoológicos son lugares con instalaciones donde los animales tengan las 5 libertades de bienestar animal y el ideal y el objetivo es conservarlas, cuidarlas y hacer programas de conservación y educación. Anteriormente, esos lugares no tenían la infraestructura adecuada. En muchos lugares, en muchos países, eran construidas jaulas con barrotes y es la idea y la imagen que muchas personas aún tienen. Hay certificación para los zoológicos, hay medicina de zoológicos y ha avanzado muchísimo la tecnología en esas partes y hay animales que nacen en cautiverio y lo ideal es tener las condiciones respectivas para poder mantener esos animales, pero la idea es educar al público en estos lugares. Estas son algunas de las imágenes que les comentaba. Nosotros podemos trabajar en clínicas privadas, pueden llegar ejemplares de fauna silvestre, centros de rescate, de pues, atropellados, hay convenios con hospitales. Obviamente la idea es que las personas que trabajan en Secretaría Ambiental, con entidades ambientales, llamen y digan, qué pena, tengo este ejemplar, hay posibilidad de que ustedes lo revisen y dicen, no, no tengo ni idea. O dicen, sí, conozco una persona y lo remitan para que tenga todos los cuidados adecuados. Y ahorita con la parte de mascotas no convencionales, también tener los cuidados adecuados para el manejo, saber cómo podemos agarrarlos, qué otras alteraciones pueden tener. Punto importante, la medicina y clínica. Preguntan en el chat, Diana, si existe alguna diferencia entre bioparque y zoológico. El bioparque es un centro de conservación que está más enfocado a tener como tipo santuario.
está más enlazado y llegando a ser un tipo santuario. Entonces hay más zonas boscosas, más zonas naturales, los encierros ya no hay barrotes, sino digamos son profundos, donde pues la persona o el visitante está en una parte muy alta y los animales están abajo, pero ellos no logran saltar o desplazarse o lastimar, pero la idea es que no haya jaulas, no haya como tal un encierro, sino sea mucho más natural. Algunas veces, por ejemplo, hay como unas áreas de construcción muy pequeñas, pero la idea es que tengan lo más natural que puedan, porque hay otros que tienen 30 hectáreas y uno dice, maravilloso, puede ser lo más natural posible, pero otros que dicen, tengo 1 hectárea y tengo 20 animales. Oh, por Dios. ¿Y ahora cómo hacemos? Entonces, el bioparque es más encabezado y enfocado hacia un área más natural y conservación. Bueno, como les comentaba, la base de medicina de fauna silvestre y mascotas no convencionales son pequeñas especies. O sea, la clínica de perros y gatos es súper importante para el médico de fauna silvestre. ¿Por qué? Porque realmente el examen físico, los medicamentos que usamos son más enfocados hacia pequeñas especies, las pruebas que se hacen, y muchas veces no hay referencias bibliográficas o no hay papers o no hay documentación y uno dice, ok, vamos a evaluar si esto se hace en gatos, estoy trabajando con un carnívoro, podríamos manejarlo de esta manera, a estas dosis, porque su anatomía y su fisiología es similar a un gato o es similar a un perro. Entonces, por eso la base es clínica de pequeñas especies. ¿Qué podemos hacer en hospitales privados? Aparte de atender, por ejemplo, pacientes de fauna, mascotas no convencionales, podemos hacer procedimientos quirúrgicos, dar recomendaciones de dieta y ambiente, hacer desparasitaciones, evaluar programas de vacunación, neonatología, crianza, pero principalmente dieta y ambiente, también evaluar las condiciones en las que lo tienen y si es posible, por ejemplo, ay, me encontré un mapache que está hurgando en mi basura, pero justo tenía una patita inflamada y no sé qué hacer, me dio pesar dejarlo así. Lo traje para que lo revisaran y dice como, ok, pero ¿qué vas a hacer con el mapache? No, yo quiero que esté bien y poder liberarlo, que esté en su hábitat natural. Hay a veces muchos de estos casos. Otras veces si te llegan con primates, es que compré este tití y tiene todos los papeles y uno dice, Dios mío, ay, ¿qué hago? Pero tu función como médico veterinario es darle atención y brindar la atención. Obviamente te van a llegar con loros, con aves, con especies totalmente de tráfico, con fauna silvestre, pero tu función como médico veterinario es dar bienestar. Obviamente tú les adviertes y les dicen, señora o señor, esto es de tráfico, a usted lo pueden encarcelar, esto es ilegal, pero si tú llamas a la policía ambiental, después piensas como en las condiciones que ese animal puede llegar a tener. Si no hay centros de rescate o hay hacinamiento en los centros de rescate, ¿qué viabilidad y qué probabilidad hay? Entonces ahí es cuando nosotros quedamos en el medio y decimos, ¿qué hago? ¿Llamo a la policía ambiental y que se lo lleven a un hacinamiento y muera o lo eutanasien? ¿O esta persona, aunque sea, le puede brindar un estilo de vida adecuado, está preocupado por su bienestar? Listo, que vive en cautiverio, también depende del tiempo. Si llegan esas señoras o abuelitas que tengo un lorito, mi hijita, desde hace 18 años y ese lorito me ha acompañado toda la vida. Mi señora, ¿qué le ha de comer? Galletitas con vino y chocolate y pan. Y uno dice, oh, por Dios, pobre animal, pero ha sobrevivido 18 años. ¿Les parece, digamos, adecuado quitarles el oro a una señora donde ya tienen como una alianza, un vínculo, que ha comido todo esto, a llevarlo a un centro de rescate? ¿Qué probabilidad hay de que ese loro se rehabilite? ¿De qué probabilidad hay de que ese loro mejore y cambie esas condiciones siendo animales neofóbicos que le tienen pánico a lo nuevo, que pueda sobrevivir y que se pueda liberar? Son muy bajas. Entonces es lo que nosotros tenemos que evaluar. Obviamente, y me pasó en México, llegaban especies totalmente silvestres en muy malas condiciones y necesitaban ser hospitalizadas. ¿Qué hacíamos? Con los directores se hablaba, ellos tenían que dejar la documentación porque tenían documentos, en la copia del ID, todo, les decíamos, ok, lo dejamos bajo hospitalización para buscar el bienestar y estabilizar al animal, pero si llega la policía, acá está toda la documentación y ellos firmaban un documento, que son de ellos, de que es de ustedes. Nosotros solo le brindamos la atención.
Otros de los lugares donde podemos trabajar, lo ideal sería tener un quirófano espectacular, con un stock adecuado, tener fisioterapia, rehabilitación, o sea, todas las áreas que podamos tener. Se puede en centros de rescate y en hospitales privados. Muchas veces van a llegar urgencias, como por ejemplo este prolapso de pene de este macho, de patas amarillas, esta tortuga, que llegó al centro de rescate de Bogotá. ¿Qué se hizo? El animal se estabilizó, se evaluaron sus constantes, se tomaron estudios de sangre y luego se hizo la amputación de pene, se evaluó cómo estaba su comportamiento, si subió de peso, cómo comía, todo, y luego se liberó. Entonces hay que ver también esas partes. Otras opciones, y nosotros como veterinarios de fauna silvestre ya entrando más hacia medicina de zoológicos, por ejemplo, vamos a manejar alimentación, dietas, nutrición. Muchas veces no sabemos de nutrición, debemos aprender para tener una dieta balanceada. Hay algunos países que tienen dietas comerciales, otros no, y debemos hacer los cálculos para tener fibra, grasa, proteínas, kilocalorías respectivas para esa especie. Por ejemplo, son imágenes del Zoológico de Guadalajara. Hay un área especial de crianza y neonatología, siguiendo la bioseguridad adecuada. En una zona de pingüinos, ellos tienen pingüinos Adelie, donde se hace acondicionamiento operante para poder pesarlos y tienen un stock de medicamentos increíble. Entonces depende muchas veces del lugar, pero nosotros como veterinarios tenemos que manejar todos estos puntos. Cuando nos vamos a santuarios, los santuarios, este es en Tacugama, nosotros que debemos trabajar también, medicina preventiva, desparasitaciones, vacunación, también crianza, alimentación, mantenimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evaluar un todo. Acá nosotros llegamos a ser biólogos zootecnistas, administradores, porque hay mucho trabajo de administración que no nos gusta, hacer historias clínicas, reuniones, hacer documentos formales, todo, pero que es parte del trabajo veterinario de fauna silvestre. ¿Para qué? Para buscar el bienestar de los animales. Y en muchos lugares, por cuestiones, digamos, salariales o de remuneración, no pueden contratar los profesionales necesarios. Entonces le toca a uno ser el todo. O sea, todo es administrador, biólogo, zootecnista y veterinario. Ahí fue cuando descubrí que no todo era medicina, a mí que me encanta la medicina interna, sino que tenemos que saber de todo, es muy pesado, pero que necesitas un equipo importantísimo para sacar todo adelante. Enriquecimiento ambiental, normalmente muchas veces han dicho, eso es para biólogos, los biólogos lo hacen, todos los animales, sean domésticos, sean silvestres, lo necesitan. ¿Por qué? El enriquecimiento ambiental es una herramienta que se usa para ayudar a, ¿cómo decirlo?, obtener alimentos o también que tengan mayor manejo de los órganos de los sentidos los animales que están en cautiverio, porque ellos se aburren, porque ellos se esperan, porque pueden ser agresivos, porque se quitan el pelo. Entonces, si ustedes ven estas imágenes, estos son de Tacugama, de Sierra Leona, si ustedes ven estos tres chiquitines, miren cómo tienen la piel. ¿Por qué? Porque estábamos en época de lluvia, la humedad es altísima, estamos en pura selva, por ejemplo, los encierros, algunos tienen baldosa, algunos tienen cemento, es donde duermen en la noche, y esa humedad les empezó a dar unos hongos, donde ellos se rascan, una dermatofitosis desesperante, hasta el punto que se empiezan a arrancar el pelo. ¿Qué tienes que hacer? Buscar la manera de que lo vas a tratar la patología, vas a diagnosticar adecuadamente, pero tienes que manejar ese comportamiento, si no, se van a arrancar el pelo y se van a lesionar más. Esta hembra, como tal, ella llegó con un problema en un dedito, pero era muy territorial con los otros infantes. Entonces, ¿qué se hacía? Buscar que se distrajera porque le gusta mucho el uso, pues usar las manos, buscar. Entonces era como, le metíamos mermelada, mantequilla de maní, hojas, cosas donde tuviera que buscar. ¿Para qué se hace esto? Realmente para estimular la salud física y mental, evitar comportamientos anormales, agresividades y ayudar a que tengan un comportamiento de su especie. Entonces lo que se busca es relacionar la biología, los comportamientos normales que ellos tienen y realizar enriquecimiento, ojalá todos los días. Entonces también le compete al médico veterinario con el biólogo. Si no hay biólogos, nos toca a nosotros, pero tiene que hacer parte del médico veterinario también. O sea, trabajar juntos, pero conocer de estos programas
que sean obviamente herramientas seguras, materiales seguros, que no les vayamos a causar más daño después. Si le damos, por ejemplo, no, es que quiero intentar darle un zapato nuevo, lleno de mantequilla, de maní, de espaguetis, pero se lo di a un jaguar y con unas esencias. ¿Y el jaguar qué hizo? Pues se comió todo el zapato. Ok, o sea, ¿cuál era el objetivo de ese enriquecimiento? Ahora tenemos una obstrucción en el jaguar porque se comió un zapato. Entonces tenemos que ver los materiales que sean seguros, porque también si damos algunas herramientas que no se vayan a obstruir, que no se vayan a lastimar, que no se vayan a cortar, que no se vayan a cortar las manos o las paticas o la lengua. Eso es muy importante, la bioseguridad. Hay opciones, se pueden hacer en botellas plásticas, en los tubitos de papel higiénico. Cuando se terminan, es buenísimo porque es cartón, se pone ahí alimento, cajitas sorpresa, piñatas. Entonces se puede en diferentes materiales, pero que sean seguros. Y lo más importante, educación. ¿Para quién? Para todos. Educación hacia los futuros colegas, educación hacia las personas que quieren estudiar veterinaria y más que todo, educación ambiental. ¿A qué viene esto? Por ejemplo, esta imagen del lado derecho es de un grupo de primatología que hicimos en el 2013, un estudio que hicimos en la estación de Tuxtlas Gutiérrez en México, y lo que hicimos fue realizar rastros, hicimos monitoreo y rastro de monos aulladores. En Centroamérica y en México son negros, en Sudamérica tenemos el Alobata ceniculus, que es de color rojo. ¿Por qué? Porque los estaban cazando, porque se estaban llegando, pues las personas se estaban acercando mucho a los bosques, les tiraban piedra a los niños, se lastimaban, llegan los perros, llegan los gatos. Entonces, ¿cuál es la idea? Listo, ya hay un acercamiento humano, pero ¿qué es lo más importante? Educar, protegerlos, cuidarlos. Ellos están en su ecosistema, están en su hábitat, nosotros somos los invasores. ¿Cómo? Enseñándole a los niños principalmente. Educación ambiental es lo más importante, involucrar a la comunidad, involucrar a los locales, explicarles. Es que no le puedes tirar piedras. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Si quiero tirarle piedras, es que voy a construir mi casa en ese árbol. No, ese es su hábitat, su ecosistema. Mira, hay un terreno allí, puedes hacerla ahí. Explicar. Siempre explicar, dar a conocer y enseñar. Es lo más importante y nosotros como veterinarios publicar todo lo que podamos. Porque no hay información, nosotros las tenemos. Como colegas, muchos de ustedes han tenido unos casos clínicos que dicen, Dios mío, es lo más raro que hay, ¿cómo lo sacamos adelante? Publíquenlo, porque eso es muy importante y va a servir más adelante. Esta imagen del lado izquierdo fue en el 2019 en la conferencia bienal del Wildlife Disease Association, donde expuse un caso de filariasis en un mono capuchino que habían traído del norte de México, llegó a Ciudad de México. Normalmente uno cuando dice filariasis en perros y gatos dice, oh por Dios, gusano de corazón, problema cardiológico, problema respiratorio, se murió. En fauna, especialmente en primates, tienen problemas en piel. La filaria se ubica en piel. ¿Puede migrar? Sí, se vuelve como una larva migrante, se va a cerebro, se va a corazón, se va a pulmones, pero la piel está destrozada. Y ese animal llegó con una zona alopécica impresionante y se rascaba, se rascaba, se rascaba. Se hicieron pruebas, se determinó una nueva especie de filaria en ese mono. Entonces, por eso les digo, importante publicar, importantísimo. Y más reportes de casos, tener información. Y acá viene una pregunta muy importante. ¿Qué sabemos sobre los animales silvestres? Porque decimos, queremos trabajar con fauna silvestre. ¿Por qué? ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿A dónde queremos llegar? Acá les quiero recalcar que muchas veces, sea en zoológicos, sea en centros de rescate, sea en santuarios, no todos los días vamos a hacer manejos médicos. ¿Por qué? Porque les digo, tenemos etología, tenemos condicionamiento operante, tenemos enriquecimiento ambiental, tenemos enriquecimientos ambientales, pero no todos los días hay. Hay muchos lugares, por ejemplo, me pasó en Europa, me pasó en Inglaterra, que la prevención que ellos tienen es tan increíble, que ellos tienen todo para no tener esa cantidad de urgencias que tenemos en otros lugares. Un escape, dejaron una puerta abierta o dejaron un lazo y se lastimó la mano. Ellos tienen una prevención y tienen como un calendario, un organigrama de las desparasitaciones son así, son súper puntuales. Es muy bonito
pero a la vez uno dice, ¿y dónde está la acción? Quiero tocar animales. Entonces muchas veces en los lugares, no todos los días hay contacto médico, pero por ejemplo en los centros de rescate, sí. Eso sí, porque llegan cantidad de animales de tráfico. Cuando hablo de qué sabemos sobre los animales silvestres, Sandra, ¿a qué me refiero? discúlpame, Dime. te interrumpa. John en Cineo nos dice que desde hace muchos años se tiene manejo con fauna silvestre, pero porque casi no se encuentra literatura. La mayoría de literatura está en inglés o está en otros idiomas. El inglés es el lenguaje universal y ahorita que les pasemos estos links van a ver la cantidad de publicaciones que hay desde los años 70 y la parte de investigación. ¿Qué me pasó, por ejemplo, a mí? Yo no conocía ninguna de estas herramientas hasta que empecé en la especialidad. Desafortunadamente, durante mi pregrado, a mí no me enseñaron a buscar información, a tener bases de datos. Durante mi época de estudiante, nosotros buscábamos en libros, fotocopias, los artículos estaban solo en la revista y los sacábamos copias, pero unas cosas viejísimas, pero nuevas publicaciones no hay. Aprendiendo ya a manejar bases de datos, bases de herramientas y estos portales se dan cuenta en la cantidad de información que hay. Y depende como del área que a ustedes les guste, va a ser un mundo increíble, que todos los días va a haber un artículo que ustedes dicen, ¿qué? ¿Esto qué es? ¿De dónde salió? Les va a gustar, en serio. Y yo lo aprendí en la especialidad, porque no lo sabía antes y desde ahí soy fan número uno. Como, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? Salió un nuevo artículo. Y cuando se suscriben, les llega información nueva y actual de lo que está saliendo. Entonces es más porque no conocíamos de como de estas herramientas. Bueno, como les comentaba, cuando hablábamos de qué sabemos sobre los animales silvestres, ¿qué decimos? Son animales que sienten, que tienen que comer, cuáles son sus necesidades, debemos protegerlos, ¿por qué? Porque no les pueden, por ejemplo, porque si el jaguar se está comiendo mis gallinas, ¿por qué no lo puedo matar? ¿Qué hay ahí si está comiendo mi gallina, mi producción y yo tengo una familia? Entonces hay muchos factores que tenemos que aprender con los que tenemos que trabajar. Acá vienen algunas de las bases de datos y recursos que les digo. Esta aplicación se llama iNaturalis, la pueden descargar desde el celular, en Google Play o en App Store, depende del celular que tengan. Es una base de datos a nivel mundial, más que todo en Alejandra, ¿y Latinoamérica. quieres repetir el nombre de la aplicación? Sí, iNaturalis. Está Ah, acá abajo el link, www.inaturalis.org o la descargan. Pueden poner en el Play Store o en App Store y les aparece. ¿Qué hace esto tan increíble? Cuando ustedes se van a campo, cuando ustedes se van de hiking, me voy a acampar el fin de semana, no, me voy a recorrer un nuevo sitio turístico o voy a ir a explorar qué hay cerca de un volcán, cerca de un páramo. Y hay una cantidad de insectos, mariposas, aves que no tenemos ni idea qué son. Y decimos, hey, tú que trabajas con fauna o tú que eres veterinario, ¿qué es? Y muchas veces somos como, no sé, ¿qué es eso? Yo no sé mucho de insectos, realmente. Entonces, mira esta mariposa y yo, hermosa, pero no sé qué es. Entonces, ¿qué hace? Cuando ustedes van caminando, la descargan y lo que hace es toman una foto. Esa foto se sube a la base de datos y les va a dar la información. Dice, esta es una especie proveniente de tal, 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 es esto, esto, esto. Y esa base de datos las van nutriendo a nivel mundial y tú puedes estar en contacto con otras personas interesadas en vida silvestre. Entonces es muy bonita, es totalmente gratuita y pueden tener de todas las especies, principalmente si hay de aves, pero acá hay de todas las especies. Otro recurso tecnológico, los que les gustan las aves, les encanta hacer ornitología y avistamiento de aves, está Merlin, es de Cornell Lab de Estados Unidos. También es una aplicación. Esta algunas veces sí tiene costo, tienen que pagar mensual o anual, no recuerdo ahorita muy bien, pero ¿qué hace? Cuando ustedes están en campo, están haciendo avistamiento de aves, que hay gente que es muy buena para esto y tiene el reconocimiento, los libros del vuelo, del sonido, es increíble, este es otro mundo. Pero ¿qué hacen? Ustedes graban el sonido y les dice, es esta ave, de esta familia, de este orden, o toman la foto y es como, es esta, y les sale toda la clasificación taxonómica, los colores, todo, es muy bonita. Ojalá la puedan descargar y cuando vayan a campo a caminatas van a descubrir lo bonito que es y más si les gustan las aves. Esta Aleja, puede, perdóname, preguntan que
y el iNaturalist funciona offline. Algunas veces sí, otras veces queda guardado hasta cuando vuelvan a tener datos o cuando tengan señal ya les reconoce y pueden subirse a la base de datos, y otras veces sí queda guardado y cuando llegan a zonas de señal es como, es esto, vimos esto y se sube a la base de datos. Ok. Entonces es así, Eh, depende. Aleja, tengo aquí a otro, pues como comentario, pregunta, de Ian Vargas. Dice, he encontrado registros de papers de centros de fauna en Europa y la evaluación de los animales y la evaluación de los animales en ellos. Mi pregunta es, ¿tenemos registros o papers también de centros de Sudamérica o centros o de Centroamérica públicos? Hay varias especies que compartimos, como los loros cabeza roja, animales que son comúnmente traficados, pero sin registros de su supervivencia en vida libre después de rehabilitación. O si conocen, podríamos entrar en contacto para compartir información. Por ejemplo, lo digo a nivel Colombia. A nivel de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, ellos están llevando a cabo un proyecto de investigación de genética. Ellos están haciendo recolección de sangre, están haciendo PCR, pura biología molecular, para determinar la localización de las especies. Sé que hay algunos artículos en Costa Rica y en México. En Sudamérica todavía esa parte, bueno, en ciertas especies no lo hay, en reptiles hay, especialmente de Sao Paulo, y un colega de la universidad, el doctor Jairo Mendoza, él está haciendo ahorita el postdoctorado en Italia, él trabaja con toda la parte de reptiles y lo que está haciendo es determinación genómica de ectoparásitos, principalmente en reptiles. Él empezó en Brasil y luego está haciendo ahorita la tipificación y todo en Italia. Pero sí hay algunos casos puntuales y sé que todavía no se ha publicado. Hay 2 estudiantes de biología, bueno, ya profesionales de biología en Colombia que hicieron estudio con loros y están a puertas de publicar el paper. Entonces esperemos los publiquen pronto para tener esa información. Pero ahorita actualmente yo no recuerdo haber visto algún documento y conozco de estos colegas ahorita en Colombia que tienen esa información. Espero haber respondido tu pregunta. Y dice Ian que está increíble la información. Estoy anotándola para darle seguimiento. Interesante, muchas gracias. Perfecto, con todo gusto. Bueno, otro punto importante, no sé si ustedes conocen, es este grupo en Facebook, social media, Wildlife Workers Network. Este como tal es un grupo a nivel mundial. ¿Qué hace este? Tiene relación con centros de rescate, santuarios zoológicos a nivel mundial, y en este lugar ponen ofertas laborales, voluntariados, internados, algunos son pagos, algunos gratuitos, otro es más de aprendizaje, entrar a proyectos de investigación, la mayoría son en inglés, pero es súper útil porque con esto ustedes están al día mundialmente de las ofertas que puede haber. Hay de todo, hay desde el zoológico de Copenhague, hay desde ofertas de Perú, de Bolivia, hay de todo. Entonces es algo que también se lo recomiendo porque hay una cantidad de personas y de profesionales aquí y hay cosas que uno no sabe y uno va leyendo y dice como, wow, están haciendo este proyecto, están haciendo esto, qué increíble, es todo un mundo. Por eso les digo, el veterinario de fauna silvestre es un mundo muy amplio y es espectacular. Entonces pueden entrar a su Facebook y ponen este Wildlife Workers Network y ahí les sale el grupo. Otro muy importante es más que todo para mascotas no convencionales, es totalmente gratuito, está en español, inglés o francés. Acá les dejo también el link www.lafever.com. Es información de medicina, de urgencias, reptiles, anfibios, aves, y son papers que se ha hecho principalmente en Estados Unidos, de técnicas, de manejo, de diagnóstico, más que todo en mascotas no convencionales. También es un recurso muy bueno que tampoco conocía, lo conocí en la especialidad y es muy útil, es totalmente gratuito. Entonces, en también ustedes se registran y les llegan actualizaciones de los nuevos artículos que se están sacando. También aquellas personas que les gustaría trabajar en Estados Unidos,
tienen que evaluar si su universidad tiene convenio con Estados Unidos. Es decir, si el título que ustedes tienen, ustedes lo pueden validar en Estados Unidos y presentar el NABLI. ¿Qué es el NABLI? Es el examen donde ustedes cuando ya pasan, es un examen de conocimientos veterinarios de todas las especies. Ya cuando lo pasan les dan una cédula profesional, una matrícula y pueden empezar a trabajar en Estados Unidos legalmente. También en fauna silvestre, cuando hacen el NABLI, luego pueden empezar a hacer una especialización que dura de 2 a 3 años, que consta de internado de residencia en diferentes instituciones. Si, digamos, su universidad no tiene el convenio, lo que pueden hacer es igual, hacer el examen y inscribirse a programas de universidades para que esa universidad en Estados Unidos a ustedes los apoye. Les diga, hey, Universidad de Minnesota, Universidad de Michigan, Universidad de Cunningham, quiero estar ahí, listo. Solo que ellos les van a dar las opciones de rotación. No siempre va a ser con fauna silvestre. Entonces van a estar en ortopedia, en anestesiología, en gastroenterología, en equinos, en perros, en gatos, en vacas, pero después los van a ir metiendo hacia la parte de fauna, pero si quieren trabajar en Estados Unidos. Entonces, para que chequen también los requisitos, acá está la página www.icba.net y ahí ven los requisitos. También tenemos 2 asociaciones de medicina de zoológicos, una americana, esta es la página www.aczm.org, donde si quieres ser parte de la Asociación de Medicina de Zoológicos en América, tienes que cumplir con unos requisitos, hacer el NABLE, presentar unas prácticas, hacer una cantidad de horas para poder certificarte, pero ya perteneces a la asociación y puedes trabajar en Estados Unidos. En Europa, esta es la asociación, el Colegio Europeo de Medicina de Zoológicos, también tienen requisitos específicos. Acá está la página www.eczm.eu. Entonces, para que evalúen, por eso les digo, el inglés es la puerta mundial, así que es importantísimo porque con esto pueden ir a muchos lugares. Otras oportunidades laborales, lo que les digo, LinkedIn o de Facebook, les van a dar ofertas laborales así, asistente veterinario, cirujano en asistente veterinario, director de Perdón, proyecto. que te interrumpa nuevamente. Dime. Nos pregunta Erika Fernanda si para trabajar en España igual hay que revalidar los títulos. Depende de la universidad también, pero la mayoría sí tienes que validar el título para tener colegiatura y la cédula profesional legal. Pero tienes que ver también la universidad de donde estés estudiando o de donde seas egresado, porque hay universidades a nivel mundial que son reconocidas y tienen validez. Entonces tienen que ver eso, depende de eso. Gracias, Ale. Con gusto. Pues acá les doy algunos de los ejemplos de las ofertas laborales que ustedes pueden ver, algunos papers que también salen, papers recientes. Por ejemplo, esta es la detección del estro en gestación temprana en Okapi, es nuevo, es desde este año. Entonces esto es en Estados Unidos. De acá es una cantidad de información que uno dice, wow. Y obviamente, algo muy importante es Ale, seguir las perdón, páginas web. Dime. preguntan acá si la Dime. Universidad de La Salle tiene ese tipo de convenio. No, de Latinoamérica, solo la UNAM. Ah, Ahorita, digamos, vigente con Estados Unidos, pero hasta donde yo sé, en mi época no estaba. Cuando hice la especialidad y tengo colegas de la especialidad que están en Estados Unidos trabajando por la UNAM, pero las hay hasta donde sé, no, pero ahí tendrían que ir preguntar directamente a programas académicos y evaluar si hay convenio o no con ok. Estados Unidos. Aleja, aquí me pregunta Camila Amaya, dice, quisiera saber si tienen información de algún santuario de rinocerontes en África y cómo se puede hacer el proceso para ir como voluntario. Ahí, digamos, en las páginas está, porque si hay mucha información. Yo en lo personal no he trabajado con rinocerontes, una docente mía y colega sí trabajó con rinocerontes en África, luego trabajó con chitas y estuvo trabajando conmigo con chimpancés. Y ella lo que hizo fue buscar en la página de Facebook, ahí aparecen las oportunidades y el correo. Ahí te escribes y tienes que hacer carta de intención, es lo más importante cuando vas a hacer, digamos, voluntariados o internados, y ya ellos te responden y te dicen los requisitos.
pero en estas páginas te dan la información, porque sí hay. Y Miquela López pregunta, ¿cómo, si desea trabajar en Estados Unidos, cómo se validan los títulos? Ya depende, por ejemplo, de la institución. Por ejemplo, en Colombia y cuando estaba en México, lo que hicieron mis colegas son validar frente al Ministerio de Educación, apostillar los documentos, que sea válido. Si hay el convenio con la universidad, por ejemplo, con la UNAM, apostillan, tienen que ver el pensum o el sílabus, no sé cómo les llaman, digamos, en sus programas académicos. También tienen que apostillarlo y ya validar esa información. En algunos países les van a pedir traducir, digamos, el plan de estudios. Si ustedes van a ya entrar a una universidad como tal, tienen que traducir eso, traducir diferentes documentos, y ya en otros les permiten es hacer un examen o un curso. En Costa Rica, para colegiarse, tienen que pagar un monto, presentar unos requisitos, unos papeles y hacer un examen. Ya si pasan el examen y cumplen con los requisitos, están colegiados. Entonces depende de cada lugar. Ahí tendrían que ver la universidad, el lugar a donde quieren ir y los requisitos de cada lugar. Si van a ir, digamos, a una institución privada, una pública, o si van a ir directamente a un zoológico, centro de rescate, santuario, depende de eso. Ok. Y más pregunta Laura Fernanda, si se puede trabajar con animales silvestres siendo solo auxiliar veterinario. Sí, sí puedes, se necesitan muchas manos, muchísimas. Por ejemplo, a mí me pasó en Tacugama. Cuando yo llegué como coordinadora de bienestar animal. La idea era ir 3 meses, luego se extendieron a 6 meses, y apoyabas al veterinario 100%. Luego hubo todo un cambio, a mí me pusieron de head veterinarian, y es tanto que tú no alcanzas a hacer nada y necesitabas una persona que te ayudara, si se puede. Y en muchas de las ofertas laborales dicen como necesitamos un auxiliar veterinario, un técnico veterinario, ahí mismo lo dicen. Y por ejemplo, yo lo necesité y llegó una gran amiga después que no tiene nada que ver con veterinaria. Ella trabaja con administración y eventos, pero siempre quiso trabajar con animales y ella fue mi mano derecha 6 meses. Entonces, sí se necesita bastante, bastante Gracias. más de lo que creemos. Entonces, retomando esta parte, también como cursos de educación continua, como estamos ahorita haciendo con IBIS, con el Instituto de Vida Silvestre, estamos ahorita en el taller gratuito, pero la idea es también que nos sigan en redes sociales y se inscriban al curso que viene en octubre, noviembre, y estén totalmente actualizados, porque también tenemos una carga académica impresionante y muy interesante. Entonces, para que estén en contacto también con nosotros. Bueno, acá les quiero preguntar, ¿por qué es el interés de trabajar con fauna silvestre? ¿Qué les gusta? ¿Quieren tener un nuevo campo? ¿Quieren nuevas experiencias? ¿Quieren remuneración salarial? ¿Qué es lo que les gusta o por qué les gustaría trabajar con fauna silvestre? Aleja, mientras nos responden, aquí hay otra pregunta. Ah, perdón, me perdí. Ay, por Dios, perdón, es que se me mueve muy rápido. Este, mm, mm, disculpa, llegué un poco tarde, pero me gustaría conocer los títulos que más te ayudaron a guiar tu carrera universitaria en el entorno silvestre, en cual actualmente trabajas. Ok, yo fui a muchos cursos cuando estaba en pregrado, tuve la fortuna de ir a cursos de actualización, manejos, conferencias, y lo que más me ha ayudado es, bueno, realmente depende. El de especialista en Centroamérica es muy útil, más que todo en medicina interna, porque tienes una academia y tienes un conocimiento y herramientas que no conocías, y con eso la clínica es impresionante si te quieres dedicar a clínica. También me pasó que cuando llegué a Inglaterra era el miedo de inglés, Inglaterra, tecnología, los tremendos médicos, la educación que tienen, pero fue increíble darme cuenta que estamos preparados para enfrentarnos a diferentes puntos, a diferentes aspectos, y que si tenemos la capacidad también depende de nosotros. No es como tal un título, sino porque nosotros no cargamos con el título de las universidades detrás de nosotros.
lo importante es nuestra formación. Nuestra formación, lo que nosotros aprendamos, nosotros como docentes, ahorita que decidí dedicarme más que todo a la academia de investigación, nosotros somos un lazo, la primera línea ante los estudiantes para mostrarles todas las herramientas que hay, pero depende de ustedes construir su camino y su criterio y las experiencias que vayan formando. Porque de nada me sirve llegar, hola, soy de esta universidad, dame trabajo. ¿Y qué experiencia tienes? ¿Tienes trato con las personas? ¿Cómo trabajas el animal? ¿Cómo agarras estos animales? ¿Cómo tomas muestra? Eso depende mucho del criterio de nosotros y de la experiencia, porque no lo ganamos a veces en la universidad, desafortunadamente. En mi caso, no tuve la oportunidad, yo solo veía electivas, no era obligatorio, ahorita en la universidad que dicto clases es obligatorio, y ellos se enfrentan a esos retos, en mi época no. Entonces depende de nuestra formación. Ya, gracias Aleja. Bueno, en respuesta a tu pregunta de por qué, Daniel González dice remuneración salarial, Camilo dice sueño de la niñez, Mauricio experiencias diferentes, Erika dice para contribuir a la conservación de especies amenazadas, Víctor dice desde ser biólogo me gustaría enfocarme hacia la parte de zoología e investigación, Francisca dice me gustaría ayudar a conservar la biodiversidad, Natalie dice, bueno, es más bien una pregunta, que si es bien remunerada el área de fauna silvestre, pero pues te la dejo ahí. Mientras tanto leemos los otros comentarios. Angeli dice que es por interés. Elizabeth, amor por grandes mamíferos. John dice tener nuevas experiencias, ya que siempre me ha gustado la carrera, nos brinda mucho sobre el tema. Karen dice, siento que es un área muy olvidada y deberíamos preservar y cuidar de seres que al final del día nos acompañan, nos benefician, nos beneficia perdón, es que ahí me sale una cosa y no me deja leer bien, pero nos beneficia, están con nosotros, así que es nuestro deber cuidar de ellos. Laura Sofía dice, me gustaría trabajar en fauna silvestre porque hay demasiada diversidad de animales y me gustaría cada día aprender más de estos animales tan maravillosos. Michelle dice, bueno, esto también es otra pregunta, pero la vamos a dejar para el final. Cielo dice, a mí me gustaría trabajar en crianza artificial o asistida, pues mi meta es poder ser parte de un programa de conservación en donde hay reproducción y crianza, donde la reproducción y la crianza sean las bases. Además, se funciona mucho con nutrición y medicina preventiva. Bueno, hay muchos comentarios ahorita. A ver, me voy un poquito más para abajo. Laura Sofía dice, honestamente, lo que más me motiva a desempeñarme en este campo es aportar un granito a la conservación de fauna, sobre todo en especies de mi región, la orinoquía. Para esta es la orinoquía. Antonio dice conservación de fauna, experiencias e interés. Leider dice, yo la verdad quiero seguir ampliando mi conocimiento y pienso que la medicina de fauna silvestre es un nivel más arriba que quiero conocer y pues quiero cambiar de horizonte, el énfasis de mi carrera, ya que me enamoré de este tema con la visita a una reserva en el Putumayo. Para esta es el Putumayo también. Daniela dice experiencias nuevas y apoyo a la conservación. Bueno, han llegado muchos mensajes, perdón, no responder a todos. Me voy para el final. A ver, Miquela dice, me gustaría estudiar más fauna silvestre por interés, experiencia y porque esta rama suele ser olvidada y no la dan en todas las universidades de mi país. Qué pena que no los haya Sí, podido leer, pero es que llegaron full mensajes. Y no, nos es pasamos súper importante. en la noche, porque ya estamos de noche. Sí, ni me había dado cuenta del tiempo, muchachos. Espero no estar aburriéndolos, perdón. Pues yo creo que no. A ver, no sé qué nos pueden decir los chicos si les ha parecido aburrido, pero pues yo creo que no, porque igual hay bastante público conectado todavía, entonces quiere decir que no se han aburrido. Sí, espero no estar aburriéndolos porque aquí me puedo quedar hablando horas realmente, pero la idea es que estemos en contacto, estemos compartiendo. Esta charla también les sirva para ampliar toda la visión que tenemos en fauna. ¿Y por qué les preguntaba esto? Porque muchas veces dicen, porque quiero, me gusta, y por qué te gusta, qué quieres hacer, cuál es el objetivo, muchas veces no lo sabemos.
hasta que lo vivimos. A mí me pasó cuando empecé a estudiar veterinaria, quiero fauna, ¿por qué? Yo, porque es diferente, me encantan los animales. ¿Has trabajado con fauna? Nunca en la vida. Ok, pero ¿qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Ahí veo qué hago, pero quiero y es mi deseo. Y cuando empecé a cambiar de semestres, yo solo veía electivas y empecé a tener amigos de biología, iba a las conferencias, a las charlas y ellos sí salían a campo y estaban en contacto con fauna y yo creo que elegí mal la carrera. Pero después yo pensaba, yo, botánica, yo no sé nada de plantas y los nombres, yo no puedo con esto, sigamos en fauna y después me doy cuenta que es todo un universo que tenemos que estudiar porque nosotros somos la base de todo el ecosistema. Nosotros como médicos veterinarios damos salud animal, humana y ecosistémica. Somos todo el equilibrio que debemos ofrecer para que el planeta funcione. Entonces, sí es un nuevo campo, hay mucho por hacer, mucho por aprender. Remuneración salarial depende. Hay muchos lugares donde desafortunadamente no valoran la experiencia o el tiempo y muchos lugares a veces no tienen recursos y se trabaja con las uñas. Entonces depende. Depende, los proyectos de investigación tienen que ser pasados a propuesta, tienes que tener, por ejemplo, un comité académico, un comité ético, un presupuesto para llevar a cabo todo. Entonces depende mucho cómo hacia lo que te enfoques. También cuando hablamos de cuál es la mayor como dificultad o complejidad para trabajar o realizar medicina en clínica de fauna silvestre, acá hay algunos puntos importantes. Conocimiento, no lo tenemos a veces, no sabemos dónde buscar, dónde debemos leer, la biología. No hay tratamientos específicos o protocolos anestésicos o qué hago, por ejemplo, este es un jaguar como tal, un jaguar melánico que tenía una fractura en un colmillo, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo vamos a tomar rayos X? No, pues gracias a Dios teníamos rayos X digitales y pudimos llevarlo al área de manejo para anestesiarlo ahí, no lo tuvimos que mover, por ejemplo, a otro lugar. La dosis y los medicamentos son importantes. Yo me sé las dosis de emergencia de general, pero si a mí me preguntan dosis de antibióticos y de analgésicos y antiparasitarios, yo en lo personal, en mi experiencia, lo que también mis docentes me enseñaban era, para eso hay vademecums, para eso hay artículos. Tú que sepas la dosis de emergencia y que sepas tener un caso clínico, desglosar desde la anamnesis, examen físico, hallazgos anormales, tu lista maestra, hipótesis diagnóstica, a qué te estás enfatizando y qué es lo que estás buscando. Ahí ya sabes qué vas a utilizar. Pero yo en memoria, yo no me sé las dosis, yo tengo muy mala memoria. Tengo vademecums, tengo artículos. El diagnóstico y los costos varía si tú vas a un hospital veterinario para perros y gatos. Hay muchísimas pruebas y es increíble. Cuando es para fauna es como, ¿y ahora dónde lo mando? ¿Y ahora dónde analizo esto? Lo mando uno de humanos, siendo primates, por ejemplo, listo, pero después tienes que hacer toda la conversión para saber si están alterados o no. Entonces son algunas de las dificultades que tenemos, pero ¿se puede? Sí, se puede. ¿Y cuál es, por ejemplo, uno de los retos y las amenazas de fauna silvestre? ¿Por qué tenemos que trabajar con ellos? ¿Por qué necesitamos trabajar con ellos y ayudarlos? La deforestación principalmente, el crecimiento demográfico, la presencia de asentamientos humanos, el conflicto de humanos con los animales llegando a bosques, dañando los ecosistemas, hace que los animales o las poblaciones se fragmenten, pierdan el hábitat, haya presencia de enfermedades, haya presencia de enfermedades reemergentes y emergentes. Estos son temas muy importantes porque enfermedad emergente es aquella enfermedad nueva que no estaba en un área, reemergente es aquella que ya se había desaparecido y volvió a aparecer. ¿Qué pasa? Si ustedes ven esta imagen del 2016, ya es un poco viejita, pero estamos del 2016 al 2023, hay un cambio, pero las enfermedades o las letras que están en rojo como tal son enfermedades emergentes a nivel mundial. O sea, imagínense la cantidad de enfermedades que salían en esa época. Reemergentes son de color azul, enfermedades que resurgieron, que ya se habían como tal acabado, regulado, mejorado con vacunas. O sea, se están presentando a quien afecta a todos, al ecosistema, a los animales y a los humanos. ¿Por qué se da esto? Por diferentes alteraciones en el ecosistema, desplazamiento de especies, digamos, exóticas a otro lugar y se vuelven especies invasoras. Como tal, el intercambio que hay entre patógenos llevan a cambios en la conducta tanto de los animales como de los humanos. El sistema inmune es súper importante también porque con eso obtenemos predisposición. ¿Esas alteraciones amenazan la biodiversidad? Sí. ¿Calentamiento global? Claro que existe. Ahorita hubo un reporte donde
ha subido más 1 grado centígrado la temperatura respecto al año pasado. Que dicen, por ejemplo, los científicos de la parte meteorológica, si suben más 3 grados más, va a ser imposible vivir, va a ser imposible respirar. ¿Qué está pasando en Europa? Temperaturas de 40, 45, 46. ¿Quién puede vivir con eso? Incendios. Entonces, si hay incendios, se pierde el hábitat de los animales, se están quemando, hay enfermedades respiratorias, afecta también a los humanos. ¿Qué hace esto? Si, por ejemplo, tenemos una población en un bosque, vamos a hablar, por ejemplo, de jaguares o de oso de anteojos. Tenemos una población en un bosque. Ese bosque lo cercaron porque van a construir edificaciones o condominios de casas. Quedó cercado y quedó un parchecito de bosque. ¿Qué va a pasar con esa población de osos o de jaguares ahí? ¿A dónde se van a mover si les quitaron su territorio? Si su ecosistema se los bloquearon y se los limitaron. ¿Qué pasa? Ellos se empiezan como tal a reproducir. ¿Qué pasa si esos animales tienen problemas genéticos? Cuando se reproducen, esos genes van a pasar a las nuevas generaciones, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes ven la botella del lado izquierdo, esto es algo que llamamos cuello de botella. Hay una población inicial. Entonces, tenemos los jaguares, tenemos los ositos de anteojos, pero hay una cantidad de individuos ahí con una cantidad de genes, sus propios patógenos, su propia microbiota. Si están en ese parchecito de bosque porque lo cercaron, ¿qué pasa? Esos animales se empiezan a reproducir. Si tienen algo malo, se lo están pasando a su descendencia y se reduce como tal la población. ¿Cuántos individuos van a sobrevivir? ¿Se van a pelear? Sí, porque los machos no pueden vivir con las hembras, más si hay crías, más si están en celo, más si se acaba el alimento, se van a matar entre todos. Por lo tanto, la nueva población que va a quedar es totalmente disminuida y con un declive genético, con un declive de la población a la extinción, sí, porque tienen todo lo malo o de pronto están llenos de enfermedades o patógenos que no pueden salir adelante con esos, porque los llevamos a un parchecito. Eso es un cuello de botella. Si tomamos la definición textual, es un proceso demográfico que sufrió una especie cuando experimentó una drástica reducción del tamaño de su población. ¿Por qué? Calentamiento global, destrucción del hábitat, asentamientos humanos, especies invasoras, todo esto se relaciona. Entonces eso es importante relacionarlo con fauna silvestre. Acá si ven esta imagen, lo que es una imagen de calor, donde de 0 a 100% el naranja es la presión humana a nivel mundial que hay. Entonces, si ustedes ven, hay ciertos países que tienen una presión humana tan alta que ya está afectando todo el ecosistema. Entonces, como tal, el 10% de las áreas a nivel mundial están libres de presión humana. El resto están sobrepobladas, afectando todo en general. Como tal, la fauna silvestre son tan importantes en los ecosistemas, pero hay algunas especies que son centinelas, algunas especies que tienen sus propios patógenos, sus propios agentes infecciosos. Ellos, al tener esos patógenos y desplazarse hacia diferentes lugares o estar en contacto con humanos, se vuelven vectores o centinelas de patógenos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si los colonizan bacterias? Ahorita estamos en un problema mundial y de salud pública de resistencia a antimicrobianos. Entonces, si estos animales adquieren cepas o genes de resistencia antimicrobiana por aire, por agua, por contacto directo con aguas sucias, heces, alimento, ellos van a ser portadores. Ese animal silvestre, doméstico, puede afectar como tal al ser humano. Por ejemplo, monos, aves migratorias, que ellos tienen un desplazamiento mayor si se van a otras áreas y ellos tienen esos genes o esos patógenos que hacen, los están dispersando. Entonces tenemos un problema muy grande porque ahora todos esos patógenos se están yendo a otro lugar. ¿Es un problema público? Sí, es un problema de todos, totalmente. One Health o una sola salud, sí, por eso es importante. ¿Qué pasa también? En algunos lugares donde estamos hablando de países en vía de desarrollo, estas imágenes son de África principalmente, en India no he ido, pero también hay primates en las calles en contacto con seres humanos, con animales domésticos, hay contacto con basura, hay malas como estrategias de bioseguridad y de higiene. ¿Esto a qué conlleva? A que se compartan los patógenos o los agentes entre fauna silvestre, animales domésticos y humanos. ¿A quién afecta? A todos, la salud de todos, porque los animales se van al bosque, los siguen regando, pero adicional, los animales domésticos entran a las casas. ¿Qué hay? Zoonosis, antropozonosis, enfermedades vectoriales, que a quién afecta
afecta a todo el mundo porque o puede que no haya dinero, o hay pérdidas económicas, o hay pérdidas de salud. ¿Qué pasa cuando tenemos tráfico de fauna silvestre? Tenemos enfermedades emergentes, reemergentes y zoonosis. Cuando llega alguna institución, ¿qué debemos hacer? Evaluar el estado de salud, evaluar si es estable, ¿qué debemos hacer? ¿Podemos tratarlo o no? De ahí decidir si se va a rehabilitar y se libera o si es un individuo para eutanasia. En fauna silvestre, en centros de rescate, se hace bastante eutanasia porque lamentablemente llegan en muy malas condiciones. También, ¿qué se hacen? Proyectos de genética, proyectos de análisis comportamental, etogramas, bastantes, y con primates están haciendo muchos trabajos de psicología por la parte comportamental, y más si ya están trabajando, se van a quedar en cautiverio, perdón. Esta es una imagen de un mono que se ve muy triste. O sea, ¿ustedes qué opinan? Uno dice, ¿este animal está normal o no está normal? ¿Cómo lo ven? Es un animal que llegó al centro de rescate en Bogotá, a Urras, un individuo ya adulto, un macho, lo tenía una familia. Cuando llegó en estas condiciones. Si ustedes ven la cara, las condiciones del pelaje, si ustedes ven la imagen de la izquierda, ven alrededor, lo tenían amarrado, el pelo pobre, alrededor de las manos, la carita de tristeza, le habían cortado los colmillos. Este animal jamás había recibido sol. ¿Qué pasa cuando no recibimos sol? No hay vitamina D, no hay conversión hacia el calcio, los huesos estaban hechos de cristal. Este muchacho se fracturaba por cualquier cosita, cualquier movimiento, empezaba con claudicaciones. ¿Hay probabilidad de que sobreviva? ¿Hay probabilidad de liberarlo? No. ¿Qué tuvimos que hacer? Tomar la decisión de eutanasiarlo. ¿Por qué? Gracias al tráfico ilegal que hubo, lo sacaron del bosque, lo compraron, pero su vida se la acabaron. No podemos hacer nada por este animal. Otro caso, este ejemplar, un Zapaspusa pela, probablemente tráfico ilegal, una cría, macho, había perdido la mamá, lo tenían en un lugar de Colombia, hacia el San José del Guaviare. Desafortunadamente, pues desafortunadamente, ellos lo que hicieron fue juntarlo con otro macho, un mono churuco, un mono Lagotrix lagotricha, macho, ya adulto, que ¿qué hace? Va a pelear por territorio, va a pelear por comida. Se pelearon entre ellos y si ustedes ven esta hermosa fractura que tiene el miembro pélvico derecho. Entonces es como, oh por Dios, por eso les digo que si el animal está estable, ellos nos llamaron desde San José del Guaviare, queda pues, en Colombia un poco lejos de Bogotá, más o menos 15 horas. Nos dijeron, tenemos este caso, ustedes nos podrían ayudar, nosotros no tenemos cómo. Claro, con todo gusto. Entonces, estas son unas imágenes de Urras del Centro de Rescate de Bogotá de la Universidad Nacional. Cuando llegó, obviamente se estabilizó, se evaluó la herida, ellos ya les estaban dando analgésico, antibiótico, se tomó radiografía y ¿qué se hizo? Amputar todo el miembro pélvico derecho. ¿Qué posibilidad hay de que nosotros liberemos a este animal? Muy baja. A pesar de que tienen cola, de que su cola es prensil, es decir, se agarra, ¿qué posibilidad hay de que tenga un comportamiento normal o que los otros no lo maten porque los otros están en ventaja? No sabemos, pero este es un animal que se tiene que quedar en cautiverio, desafortunadamente. Entonces son esas situaciones a las que nos enfrentamos. ¿Qué les puedo decir? Medicina de la conservación, medicina interna, se basa todo en investigación. Estudiar biología, genética, epidemiología de enfermedades. ¿Para qué? Para generar proyectos. Y hablar de medicina de la conservación es hablar de una sola salud o One Health. ¿Por qué? Porque ya no podemos pensar solo en la salud animal. Tenemos que pensar en la salud humana, en la salud de los ecosistemas y en la salud de los animales. Ese es nuestro papel como médicos veterinarios con fauna silvestre. One Health, buscar el equilibrio, y todo es como tal un equilibrio. Y todo tiene un principio y tiene un final. Esta maestría o este tema, que es buscar estrategias para evitar la destrucción, el declive de las diferentes poblaciones de fauna silvestre, para evitar que haya destrucción de los ecosistemas, para evitar que se enferme tanto la fauna como los humanos, porque por zoonosis y por antropozoonosis. O sea, vamos a manejar un todo. Por eso trabaja biología, por eso trabaja genética, trabaja salud poblacional, trabaja ecología. Son muchísimas cosas que no vemos en la carrera, pero que tenemos que saber porque nosotros como veterinarios somos los que cuidamos el ecosistema, los animales y los humanos. Es nuestro principal deber. ¿Qué pasa? Que debemos evitar también cierto contacto de animales domésticos con fauna. ¿Por qué? Porque ellos tienen instinto. Entonces,
Cuando dejamos salir nuestro gatito de la casa, que se tome el sol, captura muchos pájaros, captura aves, está matando fauna normalmente de ese ecosistema. Para ellos es normal, es instinto, pero los gatos son los principales cazadores de fauna, que nos ayudan también. Esta foto de arriba es de Takugama, esta es una serpiente venenosa. Afortunadamente, pues teníamos en ese momento 2 gatos, la cazaron los gatos sin ningún problema. Los chimpancés son muy inteligentes cuando ven una serpiente, ellos como tal se alejan y empiezan a vocalizar distinto. Pero también hay ciertas cosas que uno dice, bueno, también me protegiste, pero estamos en el ecosistema, estamos dentro del bosque, porque también la matas. Entonces tenemos que ver esos puntos. Este es un resumen de qué hace el médico veterinario de todo lo que les he hablado. Este es en Takugama, en el santuario, de que nos encargamos. Las imágenes del lado derecho eran mi equipo de trabajo, era mi equipo de cuidadores, donde están en constante capacitación. ¿Qué tenemos? Muchos eran analfabetos, no saben leer ni escribir, tienen una historia de vida increíble todos tenemos una religión, cultura distinta, el respeto ante todo. Pero la educación, de alguna forma, sea por imágenes, sea por videos, sea con colores, pero que puedan entender. ¿Qué vemos nosotros también? Mantenimiento, limpieza, bioseguridad. ¿Para qué? Para prevenir enfermedades a nosotros y a ellos. ¿Nosotros tenemos que hacernos test? Sí. Nosotros como veterinarios, cada vez que llegamos de campo, nos hacemos pruebas de sangre contra hemoparásitos, malaria, sida, fiebre tifoidea, chikungunya, dengue, evaluamos el hígado, todo, porque estamos expuestos a todo. Y más trabajando con primates, por ejemplo. Cuando hablamos de la alimentación, nosotros velamos y buscamos el tipo de alimento. Por ejemplo, estas son imágenes de la comida que nosotros traíamos para los chimpancés 2 veces a la semana. Íbamos a un mercado, traían comida de diferentes pueblitos, pues provincias, pero obviamente el agua ya no es limpia. Entonces ponen todo eso en el suelo, huele muy fuerte, huele feísimo. ¿Ustedes comerían eso o le darían eso a los animales? Y me dicen, no. Entonces, obviamente, tenemos que evaluar qué frutas están buenas, qué les podemos dar, qué no les podemos dar, calcular las kilocalorías y hacer una desinfección adecuada. Eso se llama medicina preventiva. Prevenir también es la clave. ¿Para qué? Para evitar enfermedades. Cuando decimos, yo estudié veterinaria, ¿por qué? Es que no quiero trabajar con humanos. No, muchachos, tenemos y debemos trabajar con personas. Los seres humanos necesitamos trabajar y tener un equipo adecuado, a gusto, que nos apasione trabajar con ellos, que nos motiven, que nos integren, porque no somos todólogos. Entonces, por ejemplo, a mí la cirugía no me gusta. Amo la anestesia, amo la medicina interna. Si me toca operar, ya en casos extremos, opero en urgencias. Pero yo cirujana no soy. Por eso se tienen que ir especializando y ver qué les gusta y qué no. Entonces, la idea de ser veterinario de fauna silvestre en un centro de rescate o en un santuario es trabajar con las personas por el bienestar animal y la salud de todos en general, animales y humanos. ¿A qué vienen estas fotos? ¿Qué les parece estas fotos? ¿Qué les da o qué idea les da cuando ustedes las ven? ¿Qué creen? Te ¿Qué voy ven leyendo, como? Alejandra. Listo. Santiago dice esperanza, eh, Ok, dice rabia. Mm, bueno, mientras me siguen llegando, sanas, emoción, dice. A ver, Marisol, felicidad. Alejandro, alto impacto. Margarita, bienestar. Satisfacción. Keila, perdón, Yamit dice satisfacción. Keila, mascotismo. Perdón, mascotismo lo dijo. Sí, Keila. Amboy dice unión, felicidad. Que tal y dice mucha emoción. Sebastián, manipulación inadecuada de fauna. Torres Sánchez dice alegría por la diversidad con la que se encuentra todo el mundo. Daniel dice realización profesional completa. Kira, responsabilidad animal. Roger, bienestar, mascotismo, educación. Antonio, malas prácticas de bioseguridad en algunas fotos. Manuela, tristeza.
Celina dan satisfacción del deber cumplido. Erika, se ven fotos lindas, pero por desgracia mal educan a la población general, creyendo que los animales silvestres son como domésticos. Exacto, a eso voy. Actualmente tenemos un gran boom por los influencers, youtubers, social media, cantidad de fotos que da una idea errónea. ¿Por qué? Si ven, las fotos de la mitad son mías, la mayoría, otras sí las tomé de diferentes páginas. ¿Qué veo cuando esta señora se está con el lémur tomando una selfie? ¿Qué hay? Ah, entonces yo la vi y voy a tener un lémur de mascota. Esa señora tiene. Ah, ve, este tiene un perezoso. Qué interesante, voy a tener un perezoso. Damos la idea errónea. Adicional, bioseguridad. Totalmente cierto. ¿Cuántos patógenos no le estoy pasando acá a los animales cuando sí terminamos un procedimiento, un manejo? Acá este animal se estaba muriendo, teniendo insuficiencia renal, estos estaban en crianza artificial, acá estaba intentando darles alimento para desparasitarlos, pero no hay bioseguridad, hay transmisión de patógenos y hay una imagen errónea hacia los demás. Entonces, cuando las personas suben selfies con los animales, es como viviste esa experiencia, sí, pero estás dando una idea errónea de quiero ir a alzarlos, quiero alimentarlos, quiero tocarlos. Es lo que no debemos hacer. Entonces, evitémoslo, porque con esto se incrementa el tráfico de fauna silvestre. Como profesionales, ¿qué fotos ponemos? En manejos. Y explicando lo que se está haciendo, toma de muestras, sujeción, medicación, dardeo, pero no cargándolos y sonriendo porque estamos dando una muy mala imagen. Entonces, este tipo de fotos y de imágenes queda lo que ustedes dijeron, las ganas de vivir esas experiencias, los animales están bien, tener, por ejemplo, la idea de salvar animales, de trabajar con ellos, pero a la vez, ¿qué queremos con fauna silvestre? Irnos a otro continente, aprender, trabajar en mi propio país, saber qué biodiversidad tengo. Tenemos que buscar muchas cosas, estrategias, hacer avances médicos a nivel científico, tomar decisiones, respetarlos, hacernos cargo de un ecosistema en general. Estas son algunas fotos que tomé en África, dan una satisfacción increíble. Este era el sueño, por ejemplo, de niña que también tenía, como algunos de ustedes dijeron, yo quería trabajar con chimpancés, pero mi sabana africana era la del rey león de la sabana, de los leones y los elefantes. Cuando trabajo con chimpancés, que los adoro con el alma, fui la persona más feliz, estaba en la selva y luego ya me fui a Kenia a hacer un voluntariado durante mes y medio y tuve la oportunidad de ver esta belleza. Entonces son cosas que uno dice, sí existe, sí se puede, se logra, sí, se logra y se puede hacer y todos ustedes lo pueden hacer y esto da satisfacción ver los rinocerontes, los elefantes en su hábitat, una familia de elefantes con sus crías. O sea, esto es espectacular y da una alegría que uno dice, uff, esto era lo que quería, quiero trabajar con esto toda la vida. Sí, hay mucho por hacer, muchachos, hay demasiado por hacer. O sea, tienen que seguir estudiando, necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos seguir teniendo conocimiento, publicando, yendo, digamos, a lugares a aprender. Este desafortunadamente es un santuario de elefantes huérfanos a causa del tráfico de marfil. Matan a los papás y tienen santuario de crías donde los cuidan los 24/7, 24 horas, guardabosques, para que no lleguen también a cazarlos. Pero ¿qué pasa? Perdieron a los papás. O sea, no tienen a la mamá, no tienen su manada, están criando su propia manada y tienen que aprender observando a los otros que tienen su misma edad y están conviviendo con seres humanos. Este también es un santuario de jirafas, donde estaba también los oryx. Los oryx están extintos en vida silvestre, solo están en cautiverio, son unos herbívoros, pero es un santuario de jirafas también que quedaba por Mombasa y se hacen proyectos de conservación. Entonces es muy bonito vivir estas experiencias, da emoción y se quiere hacer, pero siempre con todos los cuidados. ¿Cuál es la parte fea? La parte triste. Medicina veterinaria tiene una alta tasa de suicidio. ¿Por qué? Porque es frustrante cuando lo das todo y el paciente no sale adelante, porque lo das todo y el propietario no quiere invertir o el animalito como tal, su cuerpo no aguantó.
¿Puedes sentirte desolado? Sí, cuando estás en el bosque, cuando estás en el monte, te vas a la selva, te vas a África. A veces dices, ¿yo qué hago acá? Estás viviendo lleno de zancudos, a mí ya me dio malaria, ya me dio chikungunya, ya me dio una cantidad de enfermedades tropicales que muchos de mis amigos y mi familia me dicen, pero tú eres la que decides irte. A mí me encanta y me apasiona, pero llega un punto en que uno dice, Dios mío, ¿qué pasa si me muero acá? Fuiste feliz, no sé si vieron la noticia del biólogo de la Universidad de los Andes en Colombia que estaba haciendo un estudio con chimpancés, pero lo mató una manada de elefantes. Entonces, son cosas a las que uno se expone. A veces las cosas no salen como se esperan y se pierde el interés. A veces nos sentimos culpables de que el animal haya fallecido. Es medicina, muchachos. La medicina no es perfecta. Lo importante es intentar todo lo que se pueda para sacar adelante ese animal, ese individuo, buscar estrategias y buscar soluciones. Pero ojo, es importante hablar de los sentimientos, de las sensaciones y no callárselo, por favor. Entonces, lo que les quiero decir, ya para terminar, es preguntarles de los diferentes países que ustedes mismos se respondan. ¿Conocen la normatividad de fauna en su ciudad, en su departamento, en su país? ¿Hay programas de conservación? ¿Hay centros de rescate? ¿Cuál es el problema ecosistémico que están viviendo en este momento? ¿Cómo lo pueden solucionar? ¿Hay alguna entidad especial? ¿Hay universidades trabajando en ello? Todo eso pregúntenselo y de ahí van a empezar a salir muchas ideas, muchas respuestas con las que pueden trabajar. Sigan sus sueños, sigan sus metas, nunca tener visión de túnel, que es visión de túnel, que si llegan y el animal, por ejemplo, está claudicando en el miembro anterior derecho, uno dice, ya, es solo una claudicación, vamos a tomarle una radiografía. Es un individuo, hay muchas cosas en ese mundo, hay muchas cosas en ese ser y tienen que examinarlo completamente. No solo se vayan hacia la claudicación. La idea es relacionar todo y One Health. One Health es la clave. Nosotros tenemos la bioseguridad de todo. Entonces los invito a que sigan estudiando, a que sigan aprendiendo, realicen voluntariados, internados, intercambios académicos a nivel mundial, vayan a santuarios, centros de rescate, zoológicos, hospitales privados, sigan conferencias, talleres, nos acompañen en educación continua. Siempre, siempre va a haber exigencia, tengan compromiso y criterio. Hay cosas que no nos van a gustar de muchos profesionales. Eso, personalmente uno dice, no me gustó cómo lo hizo, no estoy de acuerdo, yo sé que yo no lo voy a hacer así, por esto, yo lo haría de esta manera. Respeto, respeto hacia nuestra profesión y hacia nuestros colegas. Y recordarles el curso como tal que viene, que ahorita Giselle les va a comentar un poquito de esto para que sigan con nosotros. Y ha sido un placer acompañarlos el día de hoy. Espero no haberlos aburrido. Ya está un poco tarde, creo que nos pasamos del tiempo, pero muchísimas gracias por su participación, por su atención. Cualquier cosa que pueda ayudarles con todo gusto y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias, Alejandra, por este primer día del taller. Recordemos que son 3 días, nos vemos mañana y pasado mañana. Hoy no les voy a hablar acerca de los cursos, ¿sí? Les tenemos ¿cómo se dice? Les tenemos una oferta muy especial, pero la vamos a conocer el último día, así que los interesados, pues ese último día podemos charlar un poquito más. Y bueno, chicos, hoy, como les digo, ha finalizado este primer día. Realmente les agradezco muchísimo porque estuvimos conectadas 250 personas y se mantuvo hasta 230 más o menos, 220. Así que eso nos indica que Aleja, pues, ha dado un muy buen contenido. Nos espera todavía más contenido mañana y pasado mañana a la misma hora, a las 6:30. Hoy hemos visto el rol tan amplio que tiene el médico veterinario. Yo no soy médica veterinaria, yo soy bióloga, pero yo cada vez más me sorprendo porque yo pensé que mi carrera era muy amplia, pero ya estoy viendo que los médicos veterinarios también tienen un rango de acción bastante grande y que también tienen un rol muy importante en temas de conservación. Algo que decía Alejandra y que quisiera cerrar con eso, que me encantó muchísimo, Aleja, que lo digas, es el tema de la educación.
Durante estos 9 años que llevo a cargo de IBIS, he tenido contacto con muchos médicos veterinarios de muchos países también. Y es cierto lo que tú dices, un denominador común es, yo soy médico veterinario porque no me llevo bien con los humanos y porque no quiero trabajar con humanos. Y realmente a mí a veces me quería como contestar porque como médicos veterinarios, es también incluso casi un deber educar a los dueños de sus pacientes. Muchas veces es verdad que habrá gente que tenga, que tenga, o sea, los dueños y responsables toda la vida, pero también es cierto que hay unos que cuando tú les hablas adecuadamente, ellos van poco a poco entendiendo. Y eso es un proceso, eso no se da de la noche a la mañana. Por un día que uno le hable al tutor y le diga, oye, es que mira, es esto, no lo va a entender. Tal vez, y también tienen como una actitud los médicos un poco de que es que ellos no entienden. Entonces no le puedo explicar y entonces no explican bien los procedimientos y esas cosas. Entonces, eso hace que incluso se cree como una riña, ¿no? Entre el veterinario y el dueño de la mascota. Entonces, es importante tomarse el tiempo de explicárselo, desmenuzárselo, porque habrá gente, créanme, que habrán dueños que se vuelvan responsables. Cuando ellos ya lo entienden, lo analizan, se lo desmenuzaron súper bien y ¡ah! Yo no sabía que eso podía pasar. Por más estúpido que sea, hay gente que no lo procesa. Entonces eso es muy bueno, incluso lo he visto en centros de rescate ahí en Perú, en Quito. Ellos tienen un programa, aparte de tener su programa de rehabilitación, de rescate, de liberación, ellos han trabajado muchísimo con educación ambiental. Y ellos trabajan con manatís, inicialmente trabajaron con manatís y ahora trabajan con diferentes especies. Llevan muchos años, más de 10 años, trabajando en educación ambiental y hoy en día los niños de Iquitos saben que es un manatí. Lo conocen a la perfección. Y hoy en día ya no, la gente ya incluso llama al centro de rescate y dice, cayó un manatí en la red, estábamos pescando, cayó, vengan por él, vengan y nos ayudan. Ya la gente pide ayuda para que el animal no, pues no se siga perjudicando. Ya la gente denuncia. Antes no, antes todo ellos les tocaba ir como monitoreando en dónde hay, eh, este, dónde están cazando los manatís, dónde tienen manatís. Hoy en día la gente no, ya la gente, los niños, la juventud, ya tiene el chip cambiado, por decirlo así, y ya cooperan incluso. Entonces, y están empezando a querer y a conocer más del lugar donde ellos viven, que es la Amazonía. Entonces, si bien la educación no podemos pensar, todos tenemos una responsabilidad, los biólogos también deben hacer educación ambiental, pero no pensar los médicos veterinarios que porque son médicos veterinarios, entonces la educación es para otra persona. Eso se lo dejo al educador ambiental, porque como dice Alejandra, cuando ustedes llegan a trabajar a centros de rescate, tienen que hacer de todo, y de todo es de todo. Y qué chévere que también la educación ambiental la pudieran incluir ahí para que justamente eso que tanto se rechaza tenga un cambio y que uno pueda aportar con sus conocimientos a ese cambio que tanto anhelamos todos, ¿no? Entonces, pues nada, chicos, eso quería decirles. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana y no se preocupen por los links que Alejandra nos compartió. Todos esos links los vamos a pasar por el WhatsApp o por el correo electrónico, así que pendientes también a tus correos. No les llegan sus correos, váyanse a la bandeja de promociones, que son Gmail. Ahí por lo general llegan estos correos porque como son correos masivos, entonces por ahí pueden llegar. ¿Listo? Chicos, nos vemos mañana. Gracias, Alejandra. Que pases una buena noche. Nos vemos.